Te damos la bienvenida a un episodio más de Tu Corazón y el Dinero. Chacho, ¿estás tan contento como yo de hacer un episodio más de esta serie? Sí, claro, siempre es de aporte y siempre es de contribución. Así es, y esta serie, Chacho, la hemos titulado Mis Finanzas y la Iglesia. Y hemos tratado el tema de las enseñanzas que distorsionan nuestro dar, esas enseñanzas que están ahí afuera, proclamadas por el llamado Evangelio de la Prosperidad, donde nos ha enseñado con diferentes mensajes, diferentes argumentos, que es necesario que nosotros demos o sembremos de nuestras finanzas para obtener la dádiva de Dios, el favor de Dios, la sanación física de Dios, la prosperidad económica que puede Dios dar. Y la pregunta que queremos contestar hoy es si todas estas enseñanzas y argumentos tienen pasajes bíblicos detrás que ciertamente los respaldan estas enseñanzas. Sí, como decías, estas enseñanzas son populares en muchas iglesias y muchas de sus posturas y sus planteamientos tienen, aunque sea un somero fundamento bíblico, no correcto, pero hace pensar que tienen un fundamento bíblico. Y lo que hemos conversado es sobre este episodio, es tratar de abordar algunos pasajes que son usados por los maestros de la prosperidad, de esta idea de que da para recibir, o proclámalo y créelo y recíbelo, o decláralo, etc. Revisar algunos de esos pasajes y ver qué es lo que realmente dicen a la luz de las Escrituras. Y es bueno decir en este punto que la Biblia, como cualquier otro tipo de literatura, tiene normas de interpretación. Exacto. O sea, nosotros tenemos que interpretar el texto bíblico, así como interpretan los abogados un texto constitucional, en base a una serie de parámetros que le va a garantizar al intérprete que no se aleje de la intención original del autor. O sea, hacemos un muy mal servicio al pueblo de Dios y a la iglesia si yo como creyente, aún sin la intención de distorsionar, tomo un pasaje y soy ligero en su interpretación y no observo alguna de esas normas y de reglas de interpretación. De hecho, hay una rama de la teología que se llama hermenéutica. Es el estudio de los textos bíblicos, aunque hay hermenéutica constitucional y hay hermenéutica legal y hay hermenéutica porque significa básicamente la interpretación de textos, pero aplicado a la Biblia es absolutamente necesario que nosotros los creyentes tengamos estos criterios claros y sepamos cuándo un texto está siendo bien interpretado o mal interpretado. De hecho, Pablo le decía a Timoteo que nosotros tenemos el deber como obreros de presentarnos como aprobados delante de Dios, que usamos con precisión la palabra de verdad. Exacto. Porque ciertamente la Biblia tú la puedes poner a decir casi lo que sea si tú la sacas de su contexto, si tú interpretas el pasaje de una manera alegórica o espiritual, cuando lo que dice es otra cosa, etcétera, etcétera. Entonces, a lo largo de los pasajes que vamos a revisar hoy, que serán 5, vamos a ver algunos de esos principios aplicados a estos pasajes que supuestamente usan los evangelistas o los maestros de la prosperidad para justificar o sustentar sus posturas. Y es un deber de nosotros, Chacho, todos los que estamos en contacto con la palabra de Dios, de hacer una interpretación fiel de lo que el Señor ha hablado y no distorsionarlo. No solo los pastores, sino también los creyentes, como aquellos de Berea, que cuando escuchaban a Pablo iban y escudriñaban las Escrituras para ver si era cierto lo que él decía. Sí. Nosotros para beneficio de muchos comentar que ese pasaje de Berea, porque hay algunos que quizás ni siquiera saben quién es Berea o qué es Berea, que Berea era una ciudad en Asia Menor a la que Pablo asistió, y Pablo, siendo apóstol, llegó ahí con el evangelio y nos dice el pasaje, como tú bien decías, que esta gente escuchaba lo que Pablo decía, revisaba luego en las Escrituras a ver si lo que Pablo estaba diciendo era verdad, y entonces le ponían caso o le daban crédito. Hoy no hacemos esa práctica. Y con ese celo deberíamos todos estar
pendientes de que lo que se nos enseña se corresponde con lo que efectivamente enseña la palabra. Yo quiero empezar con un primer pasaje que está en Jeremías 29, versículo 11. Dicho sea de paso, entre paréntesis, o sea, este evangelio y estas enseñanzas de la prosperidad, como que el telón de fondo de muchas de sus enseñanzas es como que yo tengo con Dios una relación transaccional, donde yo le doy a Dios ciertas cosas para recibir de Dios ciertas otras. Y en la medida que vayamos viendo muchos de estos pasajes o algunos de esos pasajes, vamos a ver qué es eso, lo que hay de telón de fondo. Y esa transacción es económica. Básicamente. Entonces, este famoso pasaje, Jeremías 29, versículo 11, muy usado en los círculos donde se enseña la prosperidad o donde la prosperidad, el evangelio de la prosperidad ha tenido influencia, dice lo siguiente: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Me encanta, es un versículo hermoso. No, un versículo hermosísimo, cuando tú lo lees así. Y es hermoso realmente, y es un versículo que tiene una gran implicación en nuestras vidas como creyentes. Y es un pasaje, como decíamos, muy usado por los evangelistas de la prosperidad, por los de los movimientos de la palabra de fe, del proclámalo y recíbelo. Y se cita este pasaje como una especie de bálsamo ante las aflicciones de la vida. Y hasta cierto punto, el problema es ciertamente una especie de bálsamo, pudiera serlo. El problema es que muchas veces se cita como espera que Dios va a resolver esa situación que te está afligiendo de manera rápida, de manera pronta. No va a pasar mucho tiempo. De hecho, Dios permitió este dolor porque Él tiene un propósito, etc. Y eso es cierto. No, y también dice que no hay espacio para la calamidad. Mis planes no son de prosperidad, no de calamidad. O sea, que todo lo malo que tú recibas. Exactamente, no son planes de Dios. No es de Dios. Exactamente. Cuando sabemos que no es Entonces, así. Basar una promesa o asegurarle a alguien que su calamidad o su aflicción va a pasar prontamente porque los planes de Dios son buenos y no son de calamidad, basado en ese texto, es una falsedad. Sí. Es una falsedad. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque si nosotros, y aquí hay un principio de interpretación que tenemos que entender, tenemos que conocer el contexto de ese pasaje. Y eso es un principio básico de interpretación bíblica. ¿En qué contexto se dio ese pasaje para yo entender qué es lo que están diciendo? Jeremías le está hablando a un pueblo rebelde, a un pueblo judío que había sido desobediente a Dios por muchos años, y Dios le está profetizando juicio. Y de hecho, en ese momento lo que está ocurriendo es que ellos se van al exilio babilónico por 70 años. O sea, ellos están a punto de irse al exilio babilónico. Y Dios le dice... Y Dios, obviamente, muchos estaban descorazonados, muchos estaban desesperanzados, muchos estaban afligidos, muchos estaban con dolor. Pero entonces el profeta le dice, óyeme, yo sé los planes que tengo para ustedes, son buenos, no son de calamidad. Claro, en el largo plazo no lo son. Para nosotros los creyentes en la eternidad no lo son. Claro. Los planes de Dios son buenos para nosotros. Todos los planes de Dios son buenos, aún incluyan una calamidad. Y en este caso, lo que está diciendo el profeta es, aún este dolor que te va a tocar por los próximos 70 años, hubo gente que se fue para el exilio que no regresó. O sea, que se pasó su vida en el exilio, que se pasó su vida en el sufrimiento. Sí. Entonces es un pasaje que le está diciendo Dios, o sea, mis planes no son malos para ti, a pesar de que yo tenga para ti una vida de dolor, una vida de aflicción, una vida de escasez, en este caso una vida de esclavitud y de exilio babilónico. Tranquilo, que en el largo plazo, en la eternidad, yo tengo planes buenos para ti. Entonces, fíjense cómo el contexto le da una luz a un pasaje como ese, que le quita esta falsa promesa y expectativa de que eso implica, que ese pasaje implica que mi problema va a cesar con prontitud, va a resolverse con prontitud. No, nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos si eso va a ser así. El Hijo de Dios terminó muerto en una cruz. Exacto. Y era el hombre más justo. Y era el único justo y el único santo. Entonces, enseñar ese pasaje como un bálsamo para hacer pensar a la gente que sus problemas no van a perdurar en el tiempo es una falsedad y es distorsionar un texto y sacarlo de su contexto para decir una cosa que la intención del autor no fue. Sí, y no hace bien tampoco, porque no lo va a enseñar a manejar su calamidad y ver
lo que Dios está haciendo en ellos, en medio de la tempestad. Entonces ya aclaramos eso. Ese es uno. Chacho, mira, hay otro. Está en 3 de Juan 2 y dice la palabra de Dios, amado, esto es Juan hablándole a Gallo, creo. Sí. Amado, ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas buena salud. Esa expresión, amado, prosperado en todo, es muy usada. Que seas prosperado en todo, o sea, pero ¿qué es prosperidad, verdad? ¿Qué es bendición para mí? Normalmente este evangelio piensa que las calamidades, como tú acabas de decir, no son prosperidad. Pero fíjate, tomar este texto de forma literal y aplicarlos sin ver el contexto y sin ver lo que estaba pasando con Gallo, que probablemente se entiende que tenía una afección de salud, es una equivocación. De hecho, te quiero leer cómo dice este mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente, porque se lee totalmente diferente. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta forma: querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo así como eres fuerte en espíritu. O sea, aquí no hay una promesa ni para Gallo de prosperidad ni para todo aquel que cree en el Señor. Esto es un simple saludo que le hace Juan a su amigo Gallo. Pero cuando tomamos ese versículo y lo aplicamos literalmente a nuestras vidas, estamos también cometiendo otro error. De hecho, los maestros de la prosperidad y del movimiento de palabra de fe y del proclama y recíbelo y todos estos movimientos, que son básicamente lo mismo, de poner la relación con Dios como en una especie de transacción, donde el ser humano obtiene lo que quiere, usualmente de Dios, si tiene la suficiente fe. Ellos dicen lo siguiente, que lo que Juan está diciendo es que espero que sea prosperado en todo, así como prospera tu alma. Es que en la medida que tu alma prospera, o sea, en la medida que tú creces espiritualmente, tú vas a ser prosperado en todo en la vida. O sea, ellos dicen que hay una relación entre la prosperidad espiritual y la prosperidad material o terrenal. Lo cual... no es así, lo vemos que no... en la misma Biblia lo vemos que no es lo así. vemos a lo largo de la palabra. Claro. Y de hecho, muchas veces lo que ocurre en la palabra, que estos maestros no predican y no enseñan, y si lo hacen de una manera muy mínima, es los riesgos asociados a la prosperidad material, los riesgos espirituales asociados a la prosperidad material que se nos enseñan en la palabra, o sea, se nos advierte en la Biblia. Yo no estoy diciendo que el rico está mal o que ser rico sea malo, y no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que usualmente la prosperidad material tiene más riesgos espirituales asociados con él en la Biblia que el crecimiento que implica a nivel espiritual. Entonces, en este caso, como tú decías, una vez más, un principio de interpretación. Aquí hay dos principios de interpretación que pudiéramos mencionar que han sido violentados. Uno, el contexto, o sea, es sencillamente un saludo. El contexto, no solamente literal, el contexto del pasaje, sino el contexto histórico. Yo entender que esa era una expresión común en ese momento, que la gente se hacía. Es como yo hoy en día te escribo por WhatsApp, te digo, Charvela, bendecida. Espero que estés bien. Espero que estés bien. Y bueno, y seguimos hablando. Y decir, bueno, que si eso se lee en 500 años, lo que Chacho quiso decir es que Charvela, que era una hija de Dios y él era un hijo de Dios, es que Charvela tenía que estar bien. O es una promesa para todo el que lo lee que va a estar bien también. O sea, es un simple saludo. Es un saludo típico de la época. Ese es el contexto histórico en el cual se desempeña este pasaje. Pero hay otro principio también. Y es tomar un pasaje y hacer una doctrina de un pasaje es una mala práctica. Yo tengo que interpretar pasajes a la luz de otros pasajes, a ver si se corrobora lo que yo estoy afirmando. Claro. Un pasaje oscuro debe ser interpretado con un pasaje que esté más claro. Exactamente. Y ahí está ese segundo pasaje explicado, que no quiere decir realmente que la prosperidad material es automática para los que crecen espiritualmente. Muchas veces es a la inversa. A veces el crecimiento espiritual requerirá ciertas penurias por las que Dios nos hace pasar para ensanchar nuestro carácter, para profundizar nuestra fe, etc. Esa es la bendición. Y Chacho, hablábamos de 5. Hemos seleccionado 5. Tú hablaste de Jeremías, hablé de 3 de Juan, ¿qué otro? Sí, hay un pasaje también en 2 de Corintios 8, versículo 9, que también es muy usado por los maestros de la prosperidad, que dice:
Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Yo he escuchado personalmente a maestros afirmar que eso implica pobreza y riqueza material. O sea, que Cristo se hizo pobre materialmente para que nosotros fuéramos ricos materialmente. Y la distorsión que se hace de este pasaje es absolutamente penosa, porque otra vez aquí se ignora el contexto en el que se está diciendo el pasaje. Se está tomando literal. Exactamente. Versículo. El intercambio descrito aquí es que Cristo se empobreció para enriquecernos espiritualmente, no materialmente. La divinidad se encarnó, se despojó de su gloria, por así decirlo, y se hizo hombre. Eso de por sí ya es un empobrecimiento de la divinidad, porque Cristo se limitó por el tiempo que estuvo encarnado, de ciertas formas, experimentó hambre, experimentó cansancio, durmió. El Creador, el que no se fatiga, el que no se cansa, durmió y sintió hambre y sintió necesidades. Y tampoco Jesús vino en ningún momento, no cambió de estatus social. O sea, Él no vino rico y se hizo pobre. Él siempre fue una persona de escasos recursos, entonces no hubo que ese es otro cambio. tema que no lo vamos a tocar aquí. No. Ese es otro tema, pero obviamente decir que esto se trata de prosperidad material y que la pobreza de Cristo fue material y que la riqueza que Él nos concedió es material, es absolutamente agresivo hacia el texto. No lo respeta de ninguna manera. De hecho, si leemos el contexto de 2 Corintios 8 y 9, todo el capítulo, nos damos cuenta que lo que estaba pasando aquí era que Pablo estaba recogiendo ofrendas para la iglesia de Jerusalén, que era paupérrima, que era extremadamente pobre. Y le pide entonces primero una ofrenda a las iglesias de Macedonia, que eran pobres también. Pero estaban un poquito mejor que la de Jerusalén. Y dice Pablo que dieron de su propia pobreza, dieron con liberalidad, dieron con abundancia, a pesar de su pobreza. Y va donde los corintios y le dicen, miren el ejemplo de los macedonios, que siendo pobres, dieron de su pobreza con generosidad y con abundancia para los hermanos de Jerusalén que estaban peor. O sea que estamos hablando que todas estas iglesias, yo no he leído exactamente la condición económica de Corinto en ese momento, pero las de Macedonia, las de Jerusalén eran iglesias pobres. Entonces, poner en ese contexto y decir que esto se trata de una riqueza material es también ignorar que estamos hablando de iglesias que estaban en una extrema necesidad, que le estaban dando a otras iglesias que estaban en extrema necesidad. Exacto. Una vez más, ignorando el contexto del pasaje. Chacho, y mira, quiero traerte otro texto. Es Juan 14, del verso 13 al 14, y dice, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Sonaría, Chacho, como un cheque en blanco, como que Cristo estaba diciéndole a sus discípulos, pidan lo que sea y yo se lo voy a dar. Pero nuevamente, la necesidad aquí de interpretar este pasaje que parece como controversial, ¿será así? ¿Será que todo lo que yo pida Dios me lo va a dar? A la luz de otros pasajes que están más claros. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, si me voy, por ejemplo, a esa petición de Pablo en 2 Corintios 12, donde él le pide, dice que él le pidió 3 veces al Señor que le quitara el aguijón y no se lo dio. Entonces, ¿qué hago con 2 Corintios? Pablo pidió al Señor y no le fue quitado. Entonces, ¿acaso tenía poca fe? ¿O esto no era así? ¿O Pablo no estaba siendo fiel? ¿Qué había ahí? No, es que simplemente, como dice Santiago, creo que Santiago 4 dice que a veces pedimos mal porque pedimos para nuestros propios deleites. Y si vamos a pedir, tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esa es la petición que se nos va a conceder. Aquella que va, como dice el verso 13, a glorificar al Padre. Así es. Aquella que va a traer honra a Dios, que se acomoda a peticiones que Dios haría. Pensemos de una manera muy sencilla. Le concedemos nosotros a nuestros hijos todo lo que nos piden. En muchas ocasiones sus peticiones son inoportunas, no son convenientes, son excesivas también, malas motivadas o excesivas para las condiciones que ellos tienen. Entonces, nosotros filtramos
lo que realmente le vamos a conceder a nuestros hijos en función a nuestra sabiduría y nuestro criterio. Podemos nosotros equivocarnos, pero el Padre Celestial no. Se equivoca. Y hay un deseo en nosotros como padres de dar cuando ellos nos piden. Totalmente. Pero siempre va a primar el que le vamos a dar algo que le convenga y que sea conforme a mi propósito, al propósito para su vida, que le va a hacer bien. Así es. No, claramente explicado. Yo quería ya, para concluir, un quinto pasaje. Vamos a ver otros más adelante. Pero Juan 10:10, donde, muy conocido pasaje, dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Este pasaje, sobre todo la última parte, de que yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, este pasaje lo toman los maestros de la prosperidad y lo mutilan a decir, lo ponen a decir cosas que el pasaje no dice. Y entienden que la vida abundante de la cual habla Jesús es una vida de abundancia aquí y allá. Ellos no dicen que no, sí, ellos dicen que también hay una vida abundante allá, pero es desde aquí. Bueno, hay un gran predicador de esa línea que escribió un libro que se llama Tu mejor vida ahora. Tu mejor vida ahora, exactamente. Y ciertamente nuestra vida terrenal puede ser una vida abundante. El punto es que no es necesariamente materialmente abundante. Correcto. Pero la vida abundante en el corazón, como Juan 4 lo describe, como un río de agua viva que brota de mí, sí es una vida abundante. Es una vida de gozo, de paz, de confianza. Es una vida de descanso. Si es que yo escudriño la palabra, medito en ella y encuentro en Dios mi refugio, pues es una vida abundante. Pero el contexto que está dándose en este pasaje de Juan 10:10 es que Jesús está hablando del redil. Y él dice que él es la puerta por medio de la cual se entra a la salvación. Exactamente. Y que los que entran por otros caminos son ladrones, son salteadores. El ladrón entonces solo viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que entren por mí y tengan vida, salvación, vida eterna. Este es un pasaje que habla de la salvación. Esa es la vida abundante. La vida abundante que se nos promete es la vida eterna en Cristo que podemos tener si acudimos a Él en arrepentimiento y Él nos perdona y Él nos limpia y nos otorga vida eterna. Entonces nada que ver con abundancia material, tiene que ver con abundancia espiritual y la vida abundante que en el Hijo podemos tener si es que venimos a Él en arrepentimiento y fe. Chacho, y estos recursos de interpretación bíblica están a nuestro alcance. De hecho, si van a la página de internet de nuestra Ministerio Integridad y Sabiduría y al canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría, van a encontrar clases especiales donde se nos enseñan los principios de interpretación bíblica. Así que no la deje de escuchar porque, como decía la misma Escritura, nosotros tenemos que presentarnos como obreros aprobados que manejamos con precisión la palabra para no ser engañados por estos maestros, supuestos maestros, que tienen o reflejan cierta autoridad al interpretar, que dejan a uno confuso y pensando que yo no tengo ese derecho de interpretar y de estudiar la Biblia como quizás ellos lo tienen. Así es. ¿Cierto, Chacho? Bueno, gracias. Y seguimos con más episodios de esto y gracias a ustedes. Recuerden que pueden hacernos llegar sus preguntas a la página del Ministerio Integridad y Sabiduría. Ahí hay una casilla que tiene por nombre Tu Corazón y el Dinero. Búscala, la vas a encontrar y próximamente estaremos respondiendo cada una de ellas. Así que nos vemos en una próxima entrega.